Soupe vichysoise et magret de canard aux cerises. ¿Queréis batir el récord del mundo de la receta la más fácil? Pues seguirme el paso, vais a ver. Eso, si le podría buscar un apodo, sería el gazpacho de los franceses, porque es una sopa que se come fría. Tampoco entiendo muy bien por qué. Voy a calentar mi cacerola con un poquito de mantequilla mientras estoy picando los ingredientes, porque luego me lío a hablar. Es otra culpa, que yo me lío a hablar, porque yo nunca hablo. Yo soy una persona muy reservada. Sí, yo decía eso, yo no sé por qué se come fría, porque en realidad el puerro es una verdura de invierno. Y normalmente una sopa se debería de comer en invierno. Pero bueno, la vichysoise, y así la pronuncio a la española va a ser más complicado, siempre se ha servido muy fría, como un gazpachito. Es una sopa fresquita de verano, de primavera, que tiene un buen sabor, que es muy fácil de hacer y que gusta a todo el mundo. 2 puerros, lo voy a trocear fino. Estoy llorando de emoción o de la cebolla, no lo sé, pero estoy llorando. Pero de todas formas, no será de pena, tranquilizaros, porque aquí estoy más feliz que una perdiz. Solo que vais a ver mis lágrimas caer, tanto que no caen en la sopa, me vais a decir que no estamos perdidos. Venga, vamos a seguir con los puerros, las cebollas. Pongo esto inmediatamente en mi cacerola, que la mantequilla está en su punto, antes que suba la temperatura. El primer puerro, voy a poner otro. Eso otra vez, ya. Número 5, 6. Y voy a ir a por el segundo. No me importa cortarlo un poco gordo, porque al final luego lo vamos a pasar todo a la batidora eléctrica y eso se va a quedar más liso, que no hay ningún problema en dejarlo un poquito así a lo bruto. Lo que quiero sobre todo es que todos los aromas se puedan mezclar, por eso intento picar un mínimo. ¿Vale? Aquí estamos. Bueno, aquí tengo mis 2 ingredientes principales en la cacerola. Voy a remover la mantequilla y mientras tanto eso se está pochando, no tiene que tomar color, esto tiene que ir a fuego muy lento, por eso lo he puesto cuando la mantequilla no estaba fundida del todo. Yo no quiero que tome color la vichysoise, de ninguna manera. Aquí tengo patatas cortadas en cuadros, pues la voy a pasar en el escurridor aquí que tengo preparado. Perdonadme, pero es que el robot ocupa mucho espacio. Y así. Bueno, no voy a poner todas las patatas porque serían mucho. Voy a meter así más o menos como una patata y medio dentro de mi cebolla y puerro. Puerro también es una palabra que me da dolores de cabeza. Pimienta. Sal, eso sí que también hace falta sal, porque como hay patata, sabiendo que la patata se absorbe toda la sal. Ahora, un poquito de leche que va a permitir que mi preparación se quede súper blanca. Así. Removemos. Dejo subir un poquito la temperatura ya que está eso hidratado. Y voy a añadir un caldo de pollo que teníamos preparado, que como siempre guardo los caldos. Así estamos, señores.
con nuestra vichyssoise en marcha. Os dejo 30 minutos, más o menos 30-35 minutos. Tendré que pinchar las patatas para ver. Y volvemos enseguida para pasarlo a la trituradora. ¿Vale? Hasta ahora. Pues mi sopa, mi vichyssoise está terminada, o casi. La voy a pasar a la batidora mágica esta. Si yo llego a abrirla, seré un genio. Ay. Vale, pues voy a ponerla aquí con un cucharón para no ensuciar todo. Es bastante espesa, es lo que yo quería. Y le voy a añadir nata líquida para terminar de alinearla. Y la presentaremos directamente en los bols, que son lo mismo que el gazpacho. No hay más secreto. Cuando os decía que eso va a ser el récord de la receta la más fácil del mundo, ahora voy a abrir por arriba. Eso. Con una cuchara. Nata. Ups. Así. Así está, lista. Abro esto. Esta es la vichyssoise preparada, señores. A ver, tengo mis dos bols. Y eso lo vamos a servir súper frío. Esta huele súper bien. Y yo supongo que el sabor será igual de bueno. Ya que tengo un poquito más, voy a añadir también aquí. Para terminar de decorarla, bueno, que sea un poquito así de cebollino. Cebollino picado. También el cebollino le aporta un toque de sabor que es mínimo, pero le viene muy bien. Un trocito de papel para limpiar el borde del bol, porque eso no me gusta. Hay que hacer las cosas bien para que salgan bien, bonitas. Y os pongo 2 vichyssoise para las 5. Venga, la mesa a las 5, como estuviéramos en un bistro. Me voy ahora a la mesa. Pues vamos a hacer una receta un poquito diferente de lo que hemos visto hasta ahora, porque es una receta un poco más moderna. Ahora se mete mucho la fruta dentro de la cocina. Entonces, eso va a ser un magre de pato con cerezas. Pero para arreglar mis cerezas voy primero a hacer una reducción de vino tinto, una salsa a base de vino tinto y también del zumo de conservas de las cerezas, porque son cerezas de bote, pero no son en azúcar, son conservas natural. Voy a primero entonces a calentar un poquito de aceite de girasol. No voy a poner mantequilla en esta receta, porque voy a poner bacon, que le va a dar un toque apenas ahumado a mi receta. Ahora voy a tirar el bacon primero para que se caliente en el mismo tiempo que el aceite, y luego pondré los ingredientes del fondo. Cuando digo fondo, de la salsa, de la reducción de vino. Eso es una receta deliciosa. Y el pato es una carne que se come poca hecha, entonces tenemos que hacer la salsa aparte, porque esa sí que necesita bastante tiempo de cocción y de reducción, sobre todo para
ser untuosa. Un poquito como la salsa que hacemos, es un tipo de la base de lo que se hace rabo de toro, así en vino tinto. Estamos en los mismos tonos de salsa. Están cogiendo un poquito de color, le estoy pochando. No quiero tampoco que se fríen, solamente que fundan y que su grasa se integre bien a mi aceite de girasol. Ahora voy a echar la cebolla, que lo tengo aquí todo picado para evitar perder tiempo. Picado, limpiado, cebolla, puerro y lo voy a mezclar todo bien. Pochando, voy a pelar el diente de ajo y aquí voy a poner también un trozo de caparazón de pollo para darle el sabor un poquito a carne, un poquito de caldo de pollo más o menos dentro de mi salsa. Aquí troceo esto en 4, doy 2 vueltas. No lo he puesto a fuego muy vivo, esto tiene que ir pochado. Tiene que rehogar un poquito de todos los lados. Y ahora sí que voy a subir la temperatura, voy a poner las zanahorias y mi vino tinto, que está... Ah, no, perdonar. El brandy. Primero el brandy. Así se me evapora directamente el alcohol cuando se calienta el brandy en la cacerola. Y ahora el vino. Vino tinto y mi zumo de cereza. La laurel, una ramita de tomillo, la sal, una buena pizca de sal, porque eso absorbe mucho, y pimienta. Ya le doy a la pimienta. En Francia se utiliza mucho más las pimientas que en España, no sé por qué. Y tampoco los platos pican, pero bueno, le da sabor. Ya que tengo mi perejil aquí magnífico, voy a ponerle 3 ramitas. El perejil nunca hace daño a la comida, al contrario, un caldo le viene siempre bien. ¿Y qué hago ahora? Pues tapo eso y lo dejo con mínimo 35 minutos. Voy a hacer mientras tanto, voy a preparar la carne. Os voy a enseñar cómo se prepara la carne. Un magret lleva siempre la piel y se cuece con su piel. Eso es la historia. Yo siempre le quito un poquito los bordes porque esta piel es pura grasa, pero también es la grasa es la gracia del magret. Se cuece con su propia grasa, no le ponemos ni aceite, ni mantequilla, ni nada. Voy a limpiarlo un poquito, que haya un poquito de nervio aquí, pero no es nada más de lo normal. Están magníficos, bastante espesos y así. Y el otro igual. Eso lo vamos a quitar porque es muy feo. Así. En los laterales, todo lo que sobra de los laterales lo quito. Eso no nos hace falta, tenemos bastante con lo que hay en la espalda. Este casi no tiene ni un trozo de nervio ni nada. Están perfectos. Y aquí voy a hacer unos tallos así, unas marcas. ¿Para qué? Para que cuando yo lo ponga, porque lo voy a poner directamente con la piel en el fondo de una sartén o de una plancha muy caliente. ¿Qué va a pasar? Esta piel es un poquito gruesa, entonces estos cortes van a permitir que la carne se cueza antes de que
la grasa esté quemada, porque si no, como es un poquito espeso, va a tardar demasiado en cocerse y vamos a tener un poquito de dificultades porque tendremos una carne que estará cruda por dentro y quemada por fuera. Así que por eso se abren así. Bueno, también si no os apetece nada la grasa la podéis quitar, pero en este caso tened mucho cuidado con la cocción. Normalmente en las recetas y los magres siempre se cuecen con su grasa. Así lo tenemos listos. Voy a empezar a cocerlos, que me hacen falta como unos 20 minutos de cocción. Lo voy a lanzar para que veáis cómo. Y luego esperaremos, los pararé, porque eso que esté precocinado no pasa nada, solamente quitaremos el máximo de grasa. Y cuando estará mi salsa completamente reducida, entonces ya no, nos quedaremos un ratito para ver cómo queda el resultado de la salsa y montaremos el plato. ¿Os parece? Ah, y eso canta. Así. Las cerezas, cuando estará mi salsa reducida cuando estará mi salsa reducida y, como iba a decir, un poco espesa y filtrada, eso, filtrada, pues yo lo que voy a hacer, voy a poner la olla aquí, porque esta placa es muy grande y yo prefiero que me tape completamente la sartén, así. Cuando estará mi salsa completamente filtrada, reducida, que tenga su espesor, ya le pondré las cerezas solo un minuto para calentarlas, ¿vale? Aquí estamos, la salsa va a su ritmo, vamos a abrir. Esto está cociendo bien, perfecto. Dentro de 5 minutos voy a quitar la tapa para que eso reduzca, porque si no, yo quería lanzarla, por eso he puesto la tapa. Esto está calentándose. Lo dejamos 5 minutos, que sube mucha temperatura, y vamos a poner nuestros magres, que yo salaré después, ¿eh? Porque si no me van a echar toda su sangre fuera. Eso se sala al momento de ser servido. 1 y 2. Vais a ver lo rápido, lo pronto que va a salir la grasa de aquí. No hay nada en el fondo de la sartén, ¿eh? Eso. Lo que quiero ahora es dar el primer toque y luego lo terminamos de cocer. No importa si cortamos la cocción, que de hecho, si os parece más fácil, lo podéis precocer así, darle la vuelta, luego en el horno se puede terminar. Así están listos y cuestan menos trabajo también que de estar en la mesa. Si tenéis comensales y eso, pues lo cocéis al principio de la comida, luego lo guardáis en el horno, se terminan solo. Mire la cantidad de grasa que hay en mi sartén. Es impresionante. Esta grasa se va a ir del todo. La vamos a tirar, ¿eh? No la usamos y no la servimos. Mire qué bien ha quedado. Pues así. Ahora lo paro. Eso es donde yo quería llegar. Justo que se dore un poquito. Y nos vemos dentro de unos 40 minutos, ¿vale? Yo saco los magres ahora. Aquí me pilláis con mi salsa filtrada, reducida, que es una maravilla, untuosa. Me queda solamente por ponerle las cerezas. No voy a poner todo el bol porque son solamente 2 magres, entonces tampoco vamos a utilizar todo, la mitad. La voy a dejar calentar aquí, mientras voy a terminar de cocer los magres. Aquí mi sartén está caliente. Los pongo de este lado. Os tengo que explicar algo. En Francia los magres se comen muy rosés, es decir, muy poco hecho, azul como se dice. En España, yo sé que la carne se come, bueno, en el norte se come poca hecha, en Madrid medio y en el sur súper hecha. Cada uno la arregla a su gusto, porque eso no puedo decir, mira, eso hay que comerlo así. No, cada uno lo cocina como le da la gana,
porque el que la come sabe lo que quiere, ¿vale? Entonces yo la voy a hacer a la manera francesa, es decir, muy poco hecho. Y la vamos a presentar en nuestra bandejita, nuestra fuente para la mesa. Y ya está. Ya le voy a poner la sal, la pimienta. La salsa está lista. Eso le doy último toque fuerte. Y preparamos todo. Esto también le voy a dar solo un remolino de calor. Y esto es una delicia de... Y también se sirve la carne con la grasa, ¿eh? No se quita la grasa antes de servir. Eso lo quitáis en el plato. Le voy a dar un poquito en los laterales así, para que no se vea que está muy poco hecho. Y así el calor se va a repartir en toda la carne, por todos los lados. ¿Os parece? Aquí tengo mi plato de presentación. 1 y 2. Así. Y así. Voy a quitar las gotas de grasa que he puesto antes de poner mi salsa. Y ahora vamos a por la salsa. Tiene una consistencia la salsa perfecta. Me vais a preguntar, ¿y esto con qué se come? Porque con la cereza va a ser que no es un acompañamiento, no, es una salsa. Eso lo vais a comer con un puré de patata. Un puré de patata con apio. Unas patatas al vapor. Unas patatas al horno. Lo que queráis, pero yo creo que la patata es la cosa la más adecuada. Eventualmente la pasta, pero yo sé que en España la pasta no es el plato que va con cosas así. Entonces yo creo que os gustará más una patata. Están listos mis 2 magrets con salsa, reducción de vino tinto y cerezas y me los llevo a la mesa para comerlos. Pues hoy nos vamos a despedir con estos 2 platos de la cocina francesa, el gran clásico que es la vichyssoise de toda la vida y este plato un poquito más moderno que son los magrets de pato con salsa de cereza, reducción de vino tinto. Nos vemos otro día, disfrutaremos de otra receta, me queda mucho que enseñaros si os gusta y pues por hoy os digo bon appétit y a bientôt.